Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en algo que quizá, rompa algunos esquemas, los orígenes del yoga postural moderno. Sí, ese que vemos por todas partes, en estudios, en gimnasios. ¿De dónde vienen realmente esas secuencias de asanas, las posturas? ¿Son tan antiguas como a menudo nos cuentan? Tenemos delante material del libro Yoga Body de Mark Singleton, una investigación que destapa una historia, la verdad, bastante más compleja y reciente. Nuestra misión hoy, seguirle la pista a cómo evolucionó esta práctica postural, entender por qué ciertas técnicas tradicionales del Hatha Yoga quedaron un poco al margen y descubrir el sorprendente papel que jugó la cultura física global en todo esto. Preparaos, que vienen curvas. Vamos a ello. Así es. Es un viaje fascinante, la verdad. Nos lleva de la India colonial a los gimnasios de Europa, pasando por el nacionalismo hindú, el orientalismo académico y hasta el nacimiento de la fotografía, que también influyó. Lo que engancha aquí es ver cómo una práctica que hoy percibimos como súper espiritual y milenaria tiene raíces muy entrelazadas con movimientos físicos y culturales del siglo XIX y XX, mucho más de lo que se suele pensar. Vamos a intentar conectar esos hilos, a ver qué sale. Vale, perfecto. Empecemos por la base, por el principio. Si pensamos en los textos clásicos del Hatha Yoga, como el Hatha Yoga Pradipika o la Jeranda Samhita, ¿qué tipo de práctica describen? ¿Se parece mucho a lo que hacemos hoy en una clase? Pues mira, la verdad es que el enfoque es bastante diferente. Bastante. Esos textos se centran sobre todo en transformar el cuerpo, pero de forma radical. Buscan hacerlo casi inmortal, ¿sabes? Y lo hacen a través de técnicas muy potentes. Hablamos de los satkarmas, que son purificaciones internas súper intensas, como, limpiarse el estómago con una tela, o hacerse enemas yógicos, o los mudras, sellos energéticos que a veces implican cosas complejas con el cuerpo, como la Hekari Mudra, jugando con la lengua. Y claro, el pranayama, el control de la respiración fundamental. Las asanas, las posturas, sí, se mencionan, claro que sí, pero ni de lejos con el protagonismo o la variedad que tienen hoy en día en el yoga postural. El objetivo era otro, más bien esotérico, ligado a la fisiología sutil. Nadis, chakras, la energía vital. Sorprende bastante ese contraste, la verdad, porque hoy dices Hatha Yoga y la gente piensa automáticamente en posturas para estar en forma, para relajarse. ¿Cómo se produjo ese cambio tan radical? Pasar de esa imagen original, tan intensa y, admitámoslo, bastante extrema a veces. Pues aquí la historia se complica un poco por la percepción que se tenía de estos yogis. Ya desde el siglo XVII más o menos, los viajeros europeos que iban a la India describían a los yogis que a menudo los confundían con fakires o ascetas de otras tradiciones, ojo, con una mezcla de asombro y bastante repelús. Sus prácticas ascéticas, esas posturas extremas mantenidas años, se veían como superstición, como mendicidad, o directamente como espectáculos callejeros de contorsionistas. No era una imagen muy, digamos, positiva. Entiendo, o sea que en Occidente se forjó una imagen pública bastante negativa. Negativa y muy persistente, sí. Y luego, en el siglo XIX, los eruditos orientalistas, gente influyente como Monier Williams o Max Muller, reforzaron esa visión. Tendían a separar un yoga elevado, el filosófico, el del Vedanta, el Sankhya, el de la Gita, de este Hatha Yoga práctico. Al Hatha lo consideraban una forma inferior, incluso degenerada. Fíjate que hasta los primeros traductores de textos de Hatha, como S.C. Basu, aunque intentaban dignificarlo un poco, presentándolo de forma científica, criticaban sin piedad a los yogins populares, a los de la calle. Buscaban como crear un yogi ideal, más intelectual, más de libro, ¿sabes? Muy alejado del practicante real y sus métodos corporales tan visibles. Esto me lleva directamente a pensar en figuras como Swami Vivekananda, alguien absolutamente crucial para llevar el yoga a Occidente. Con esta visión negativa flotando en el ambiente, ¿qué hizo él con las asanas? ¿Las incluyó en su mensaje principal o...? Pues mira, este es uno de los puntos más reveladores que analiza Singleton en el libro. En su famoso libro Raja Yoga, de 1896, Vivekananda es bastante explícito. Rechaza de plano las prácticas meramente físicas del Hatha Yoga. Así las llama. Las considera dificilísimas, de poco valor espiritual y, en resumen, inferiores a su Raja Yoga, que se centra en la mente, en el control mental.
Llega a decir, y esto es súper curioso, que esas posturas físicas ya se encuentran en sistemas occidentales de gimnasia, como el de Del Sarte. Las trata casi como ejercicio secular, vamos, algo ajeno al verdadero camino espiritual del yoga que él quería promover. Pero, espera, ¿no hay ahí una contradicción? Porque Vivekananda también insistía muchísimo en la necesidad de fortaleza física, ¿no? Sobre todo pensando en la juventud india. ¿Por qué ese rechazo tan frontal a las asanas entonces, si también promovía el cuerpo fuerte? Buena pregunta. Parece que le pesaba mucho esa imagen negativa del yogi asceta y contorsionista que comentábamos antes. Vivekananda quería presentar un yoga, digamos, respetable, casi científico, filosófico, tanto para Occidente como para las élites modernizadas de la India. Quería distanciarlo totalmente de la figura del fakir que causaba tanto rechazo. Hay una anécdota muy reveladora que cuenta él mismo. Se planteó aprender Hatha Yoga con un santo, Pavari Baba, para mejorar su salud que andaba delicada, pero dice que tuvo visiones de su propio maestro, Ramakrishna, como desaprobándolo, y eso le hizo echarse atrás y reforzar su apuesta por un yoga más mental, descartando el Hatha Yoga más físico. Y parece que no estaba solo en esa visión. La Sociedad Teosófica de Madame Blavatsky, que tenía una influencia enorme en la época, también veía el Hatha Yoga físico con bastante desdén, ¿verdad? Efectivamente, lo consideraban una práctica egoísta, centrada solo en el cuerpo, e incluso decían que podía ser peligrosa. Todo este clima pues contribuyó a que las asanas quedaran en un segundo plano o directamente fueran excluidas. En los primeros manuales de yoga que empezaron a circular, tanto en Occidente como en ciertos círculos en la India. Vale. Ahora bien, mientras estas figuras tan influyentes apartaban las posturas, ¿qué estaba pasando en paralelo? Mencionaste antes la cultura física. Exacto. Aquí es donde la historia da un vuelco fascinante. Precisamente mientras el Hatha Yoga postural era, digamos, marginado, explotaba a nivel global un interés enorme por la cultura física, por el ejercicio corporal. Y este movimiento es absolutamente clave para entender cómo las asanas vuelven a escena. ¿Y qué tipo de movimientos de cultura física fueron los que más impactaron en la India? Hubo varias corrientes muy influyentes, sí. Por un lado estaba la gimnasia escandinava de Ling, muy enfocada en la salud, en lo terapéutico. Dejó bastante huella en la terminología, por cierto. Luego el fenómeno de Eugene Sandow, el gran culturista. Su visita a la India en 1905 causó auténtico furor. Su discurso casi mesiánico sobre el cuerpo perfecto como ideal, pues conectó muchísimo con el nacionalismo hindú. Vieron en sus métodos una vía de autoafirmación nacional. Y, ojo, no podemos olvidar a la UMCA, la Asociación Cristiana de Jóvenes. Tuvo un papel crucial en internacionalizar la educación física. En India adaptaron sus programas, mezclando ejercicios occidentales e indios. Promovían su ideal de desarrollo integral: mente, cuerpo, espíritu. La UMCA ayudó mucho a dignificar el ejercicio físico en la India, e incluso empezaron a meter algunas asanas en sus rutinas. Aunque bueno, las veían más como parte de la educación física general, a menudo con un enfoque cristiano de fondo. Y esto, claro, encaja perfectamente con el auge del nacionalismo indio, que estaba muy preocupado por rebatir esa imagen colonial del indio como débil o afeminado, ¿no es así? Exactamente. Fue una reacción directa a ese estereotipo colonial. Surgió un fuerte nacionalismo somático, una especie de obsesión por forjar cuerpos fuertes como símbolo de una nación fuerte capaz de resistir al dominio británico. Figuras culturales y políticas súper importantes promovieron activamente la cultura física, las artes marciales, a veces revitalizando gimnasios tradicionales, las akárjaras, o creando nuevos templos del ejercicio, los Vyayan Mandirs. Veían la fuerza física como algo esencial para la regeneración nacional. El propio Vivekananda, a pesar de su rechazo al hatha tradicional, insistía en que un cuerpo fuerte era necesario para la realización espiritual. Se buscaba crear un nuevo héroe nacionalista, a veces inspirándose conscientemente en figuras históricas de yogis guerreros. Entonces, a ver si lo pillo. Si las asanas habían sido marginadas por las figuras espirituales más influyentes, ¿cómo vuelven? Parece que lo hacen precisamente a través de esta nueva puerta, la de la cultura física, la salud, el nacionalismo. Precisamente. Es como si volvieran a entrar en escena, pero, digamos, vestidas de otra manera, con otro discurso. Y aquí son fundamentales dos pioneros, Swami Kuvalayananda y Sri Yogendra. Curiosamente, ambos tuvieron una formación e interés previos en la cultura física occidental antes de dedicarse de lleno al yoga.
y ambos recibieron influencia de un mismo gurú, Paramahamsa Madhvadarji, que parece que tenía una visión más integradora del asunto. Kuvalayananda, desde los años 20, fundó el Instituto Kaivalya-Hama. Su objetivo era investigar el yoga con métodos científicos modernos. Sus publicaciones, como la revista Yoga Mimamsa, combinaban estudios fisiológicos con manuales prácticos de asanas, y las presentaba como terapéuticas, como parte de una educación física yógica. Su influencia en la India fue enorme. ¿Y qué me dices de Yogendra? Mencionaste que también fue clave. Yogendra, ¿sí? Que por lo visto de joven le llamaban Mr. Muscleman, fíjate. Fundó The Yoga Institute incluso un poco antes, en 1918. Viajó a Estados Unidos, conectó con figuras del movimiento naturista y de la salud de la época, y presentaba el yoga como un sistema práctico de autocultura, para el desarrollo armónico de cuerpo y mente. Usaba un lenguaje muy parecido a la retórica holística de la cultura física internacional, tipo YCMCA, y es interesante señalar, aunque suene un poco fuerte hoy, que sus escritos también reflejan ideas de la época sobre eugenesia. Sugería que el yoga podía servir para mejorar la raza india. Uf, esa conexión con la eugenesia es realmente llamativa. Un reflejo de su tiempo, claro. Y el libro también menciona un fenómeno que llama Yoga Body Beautiful. ¿A qué se refiere exactamente con eso? Pues se refiere a figuras como K.B. Iyer, un famoso culturista de Bangalore que admiraba muchísimo a Sando. Iyer lo que hizo fue integrar asanas directamente en su sistema de entrenamiento físico, en su culturismo. Se publicitaba como el hombre más perfectamente desarrollado de la India. Ahí es nada. Afirmaba curar enfermedades con terapia yógica y promovía una estética corporal muy definida, casi grecorromana, conseguida a través del yoga. Un colaborador suyo llegó a hablar de una religión de la cultura física, aunque intentaban diferenciar su enfoque diciendo que era espiritual frente al occidental mecánico, la base era claramente la mejora física y la estética. Estaba ahí. De hecho, un alumno de Iyer, Ramesh Balsekar, fue un ícono del culturismo en India y Gran Bretaña en los años 30. Usaba el yoga para promocionar ese cuerpo perfecto. O sea que la conexión entre yoga postural y la búsqueda de un cuerpo fuerte, definido, estético, viene de muy atrás, no es de ahora. Pero no todo era músculo, ¿verdad? Singleton también habla de otras influencias occidentales, quizás menos físicas. Cierto. Hubo otras corrientes importantes que se mezclaron. El movimiento del New Thought, el nuevo pensamiento, que surgió del Christian Science, fue muy influyente, estaba por todas partes. Predicaba básicamente el poder de la mente positiva para conseguir salud, éxito, prosperidad. Y autores superventas como Yogi Ramacharaka, que casi seguro era el seudónimo de William Walker Atkinson, un escritor de Chicago muy prolífico, mezclaron ideas yógicas, al principio más centradas en respiración y mente, no tanto en posturas, con New Thought y naturopatía. Sus libros fueron un bombazo, se vendieron muchísimo. Aunque al principio, como digo, daban poca importancia a las asanas físicas más complejas. Y luego está la conexión con la gimnasia armonial, el delsartismo. François Delsarte desarrolló en Francia un sistema de ejercicios estéticos para coordinar gesto, voz, respiración, buscando la armonía. Una discípula suya en Estados Unidos, Genevieve Stevens, que además estaba metida en círculos ocultistas, popularizó una versión más gimnástica y espiritualizada de esto. Creó una auténtica moda, la locura Delsarte. Y lo fascinante es que tanto Vivekananda como Ramacharaka compararon explícitamente las posturas del Hatha con los movimientos de Delsarte. Curioso, ¿eh? Stevens y otras como ella promovieron formas de estiramiento espiritual, dirigidas sobre todo a mujeres. Y el enfoque era la salud, la belleza, el desarrollo personal. Esto que cuentas parece conectar directamente con la enorme popularidad que tiene el yoga entre las mujeres hoy en día, ¿no? Podría ser un antecedente muy directo, sí. Singleton menciona a Molly Bagot Stack. Fue la fundadora de la Women's League of Health and Beauty en Gran Bretaña, que tuvo un éxito masivo, millones de socias. Ella aprendió asanas en la India y las incorporó, aunque sin llamarlo yoga, ojo, a sus clases de gimnasia femenina. Clases centradas en la salud, la belleza, los estiramientos. Es muy posible que parte del yoga postural actual tan popular entre mujeres sea heredero directo de estos regímenes de acondicionamiento físico con un barniz espiritual.
regímenes diseñados específicamente para ellas a principios del siglo XX. Fascinante cómo se van tejiendo todas estas influencias, de verdad. El libro también le da muchísima importancia a la fotografía. ¿Cómo cambió la imagen, la fotografía, la percepción del yoga? La fotografía fue un factor transformador total. Permitió algo que antes era imposible: documentar, clasificar y, sobre todo, difundir las posturas de forma masiva. Se pasó del cuerpo más conceptual o ritual que describían los textos antiguos a un cuerpo visible, real, anatómico. Un cuerpo que se podía fotografiar, reproducir, comparar. Podríamos decir, sin exagerar, que el yoga postural moderno necesitaba la imagen para convertirse en el fenómeno global que es hoy. Sin fotos, difícil. ¿Te refieres a la aparición de los manuales con fotos, con ilustraciones, no? Justo eso. Manuales tempranos como el Yoga Sopana Purvachatuska, publicado en Marathi en 1905, hace ya tiempo, ya usaban ilustraciones muy naturalistas, muy realistas, influenciadas, por cierto, por artistas súper populares en la India como Raja Ravi Varma. Presentaban las asanas de una forma objetiva, casi artística, dándoles un aire como clásico, muy diferente de las fotos etnográficas de faquires extraños que circulaban antes. La fotografía ayudó a construir y a legitimar este nuevo cuerpo yógico moderno, y a menudo, como decíamos, vinculado al discurso nacionalista, mostrar cuerpos indios fuertes y capaces, y a la cultura física internacional. Nuevas imágenes nos lleva inevitablemente a T. Krishnamacharya, una figura absolutamente fundamental, maestro de gigantes como B.K.S. Iyengar y Patabi Joyce. Su época en Mysore, en los años 30 y 40, parece ser el crisol perfecto donde todo esto confluye, ¿no? Efectivamente, es un caso de estudio crucial, el de Krishnamacharya en Mysore, durante el periodo en que enseñaba en el Palacio de Mysore con el patrocinio del Maharaja. Sus clases estaban registradas oficialmente como cultura física. No como yoga, sino como cultura física. Y allí desarrolló un sistema muy dinámico, muy exigente, a menudo aeróbico, con series de asanas enlazadas por secuencias de movimiento fluidas, lo que hoy conocemos como vinyasa. Y algo muy, muy importante, incorporó el Surya Namaskar, el saludo al sol, como elemento central. Y eso que en esa época, el saludo al sol todavía no era considerado universalmente como parte del yogasana tradicional, era algo más bien aparte. Y aquí entra la famosa historia del Yoga Kurunta, ese supuesto texto antiguo perdido, que explicaría todo su sistema. ¿Qué dice Singleton sobre esto? ¿Le da credibilidad? Es una narrativa central, sí, sobre todo para el linaje de la Astanga Vinyasa de Joyce. Pero es bastante controvertida. La historia oficial cuenta que Krishnamacharya aprendió todo el sistema, las secuencias exactas de asanas, los vinyasas, de este texto ancestral perdido. El problema es que no hay ninguna evidencia textual de que existiera, ni copias, ni fragmentos, nada. Y el propio Krishnamacharya no lo menciona en sus propios libros de esa época, lo cual es raro. La explicación que se suele dar es que la única copia que había se la comieron las hormigas, literalmente. Singleton sugiere, basándose en todo el contexto que hemos ido viendo, que es más probable que esta narrativa sirviera para dar una autoridad, un linaje antiguo, a un sistema que, en realidad, era bastante innovador, una síntesis de diversas influencias adaptada a ese momento y lugar. ¿Y qué tipo de influencias alternativas pudieron dar forma a ese estilo tan dinámico o tan físico que desarrolló? Pues el libro apunta a varias posibilidades interesantes. Por un lado, la gimnasia occidental, particularmente la gimnasia danesa de un tal Niels Bohr, que por lo visto era muy popular en la educación física india de la época, sobre todo para niños y jóvenes, y comparte similitudes notables con el estilo de Krishnamacharya. Mucho énfasis en la flexibilidad, movimientos fluidos, rítmicos, secuencias contadas. Por otro lado, también pudo integrar elementos de ejercicios físicos tradicionales indios, como los dhans, que son una especie de flexiones dinámicas. Ejercicios que ya se estaban combinando con asanas en otros programas de cultura física nacionalista de la época, como los de Kuvalayananda, por ejemplo. Entonces, resumiendo esa parte, lo que enseñaba Krishnamacharya en Mysore podría entenderse más bien como una creación original suya. Una síntesis adaptada a un contexto muy específico, enseñar a jóvenes, a menudo muchachos, en un entorno de palacio, enfocado en la demostración de habilidad física, en la disciplina. Es una interpretación muy plausible, sí, basada en la evidencia que tenemos. Hay testimonios de alumnos de esa época que sugieren que su enseñanza era experimental, innovadora,
y muy centrada en lo físico, en lograr lo que llamaban angalágaba, ligereza de miembros. No tanto en transmitir un sistema ancestral fijo e inmutable. El propio Iyengar reconoce que el enfoque de su maestro en aquellos años era primordialmente físico. Además, piensa en las demostraciones públicas de asanas. Esas fotos espectaculares de sus jóvenes alumnos haciendo posturas increíbles. Probablemente cumplían una función de exhibición, de atraer interés hacia un yoga revitalizado, y conectaban perfectamente con ese ideal del hombre fuerte, tan promovido por la cultura física de la época. Vale, después de recorrer toda esta historia, que es apasionante, la imagen que emerge es bastante distinta a la idea común del yoga, como algo puramente antiguo, espiritual, inmutable. ¿Cómo podríamos resumir la implicación principal de todo esto que hemos estado hablando? Yo diría que la gran revelación, o al menos lo que el libro subraya, es que el yoga postural moderno es un fenómeno mucho más híbrido, mucho más dinámico y, en gran medida, más reciente de lo que solemos pensar. No nació en una burbuja espiritual aislada, ¿sabes? Sino que surgió en un diálogo constante y muy fructífero con corrientes globales como la cultura física, con contextos locales muy potentes como el nacionalismo indio, con la ciencia médica occidental, con ideas esotéricas de aquí y de allá, y con tecnologías nuevas como la fotografía. Te lo cambió todo. Entendido. Pero es importante subrayar, y creo que el libro lo hace, que reconocer esta historia no le quita valor a la práctica actual, ¿verdad? No es decir que el yoga de hoy sea falso o que sea solo gimnasia. No va por ahí la cosa. Exactamente, ese punto es crucial. Reconocer esta historia compleja no invalida para nada la práctica. Al contrario, lo que revela es la extraordinaria capacidad de adaptación y de sincretismo que tiene el yoga. El yoga moderno ha sabido absorber e integrar influencias superdiversas para responder a las necesidades y aspiraciones de cada momento histórico. La preocupación por la salud, por el bienestar, por la conexión cuerpo-mente, incluso por la estética, ¿por qué no decirlo? Ya estaban muy presentes en esos movimientos de cultura física con los que el yoga se cruzó y dialogó. Y si miramos al presente, a cómo se practica y se debate el yoga hoy, se ven ecos de toda esta historia que hemos contado. Sin duda alguna. Vemos cómo esa tensión o esa fusión entre lo físico y lo espiritual sigue súper viva. Por ejemplo, el debate recurrente sobre si el yoga debería ser un deporte olímpico, pues se puede entender perfectamente como una continuación, un eco, de esa conversación histórica entre el yoga y los ideales de la cultura física. Una conversación que empezó hace más de un siglo en lugares como Mysore o Bangalore. Pues para terminar, si te parece, dejamos una reflexión un poco en el aire para quien nos escucha. Sabiendo ahora que la forma en que muchísima gente practica yoga hoy tiene una deuda histórica tan grande con la cultura física del siglo XX, con la gimnasia, el culturismo, los ejercicios de salud femenina, casi tanto como con los textos medievales. ¿Cambia esto nuestra idea de autenticidad en la práctica? ¿Qué significa realmente buscar un yoga tradicional hoy en día? Ahí queda la pregunta, para seguir dándole vueltas.